Para este vídeo hay que poner rap, ¿eh? Si no, no... Y ponme rap, no Rap rap. y música de sabana. Nos improvisamos aquí el origen de uno de los personajes que más de moda están, ¿no? Claro. Muy buenas, gracias por estar viendo esto, porque sé que tenéis ansia, últimamente tenéis mucha ansia de cierto personaje que acaba de estrenar película en el cine. Estamos hablando de Pantera Negra, un personaje que nos extrañaba que tuviera una película en solitario, pero bueno, ya vimos que en Civil War despertó la curiosidad de mucha gente y se le ha llegado a hacer un film solo para él. Vamos a tenerle de héroe completo y que las críticas yo creo que están bastante bien y están diciendo que la película está bastante bien. No hay tanto enfrentamiento como en otras ocasiones, aunque siempre lo habrá. Vamos a hablar de los orígenes de este personaje y vamos a intentar ir a hablar de su carrera dentro del mundo de Marvel, dentro del universo Marvel y dentro del mundo de los cómics, y vamos a ver si tiene etapas importantes o en qué etapas podemos introducir a los nuevos lectores. Para eso hay que decir que Panini Comics está haciendo un muy buen trabajo de marketing y está trabajando con la fama que está dándole la película al personaje para presentarnos lo que son sus aventuras, además recopiladas de una manera cronológica y de una manera bastante fácil de entender, que puedes hacerte con la historia del personaje desde el principio hasta el fin. Veremos hasta dónde llega esta panterofilia, ¿no? que esta ansia que tenemos por el personaje, pero si las ventas la acompañan, no dudo que va a ser un personaje que va a tener muchas publicaciones este año. No hagáis caso a los chinos, estamos en el año de la Pantera. Comenzamos. Pantera Negra, personaje que no surge con colección propia. Hay que decir que es uno de los personajes de color que primero consigue una serie y consigue protagonizar una serie, pero este personaje hay que remontarse a unos Cuatro Fantásticos más clásicos de Stan Lee y Jack Kirby para ver esa aparición en el año 1966, ¿no? Donde se nos presenta el rey de una región que se llama Wakanda, un país que es imaginario, aunque siempre en Marvel lo sitúan en África y parece que existe, pero no lo busquéis en los atlas porque no está, compañeros. De la misma manera que tampoco está el Vibranium, ¿no? El Vibranium, este metal que este país tiene pues grandes yacimientos, ya que hace muchísimo tiempo cayó un extraño metal del cielo. ¿Y el Vibranium qué es? Pues el Vibranium es uno de esos fantásticos metales de Marvel, ¿no? Igual que tenemos el Adamantium, tenemos otros cuantos, incluso vemos que DC está teniendo también sus propios metales. Vamos a ver que lo que es el Vibranium es un metal que es capaz de absorber lo que son la vibración, lo que es la vibración y lo que es el sonido, ¿no? Y esto es muy importante también luego para presentarnos a cierto villano de Pantera Negra. Pues vamos a ver cómo Pantera Negra se enfrenta a estos Cuatro Fantásticos, de historia de corte muy clásico, una maravilla. Lo tenéis recogido en el tomo 4 de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, y vamos a ver, pues como todas estas historias, al principio tú luchas, pero luego, hombre, luego si nos sentamos a hablar, quizá a lo mejor es que tenemos unas grandes ideas y somos héroes los dos, ¿no? Y así llegan a conocerse, y la verdad que a partir de aquí la relación con los Cuatro Fantásticos es bastante buena, que incluso le ayudarán en ese momento y le ayudarán números más tarde a enfrentarse a Ulises Klaue, alguien que quiere apropiarse del Vibranium, alguien que pierde la mano porque T'Challa, hay que decir que T'Challa, ¿cómo lo decimos? Pues bueno, en la película creo que es Chala, que le han quitado directamente la T, pero para nosotros seguirá siendo siempre el señor T'Challa, rey de Wakanda, nuestro soberano. Hay que decir que vamos a ver a ese Ulises Klaue, pierde la mano porque T'Challa se la quita después de ver cómo mueren sus familiares, y veremos cómo este lo sustituye por un cañón sónico. Hay que decir que Klaue empieza a experimentar con el tema del sonido, tiene una experimentación que hace que el sonido sea algo sólido, y al experimentar con esto termina convirtiéndose en sonido sólido, un ser que puede crear cualquier cosa a partir del sonido, y a partir de ahí se convierte en uno de los enemigos más recurridos para este personaje. Hay que decir que a partir de aquí Pantera Negra lo único que hace son apariciones tanto en Cuatro Fantásticos como luego en otro grupo, Los Vengadores. Vamos a ver cómo el señor Roy Thomas le puso mucho empeño y le puso mucha fe a este personaje, y cómo lo creó desde abajo y le empezó a dar una personalidad que luego se heredaría en series posteriores. Vemos cómo Roy Thomas lo empieza a incluir en Los Vengadores, ¿no? Vemos cómo ahí la primera vez que se
incluye a T'Challa en Los Vengadores, y ahí hay un número bastante importante. Pues ya que estamos hablando de uno en el que revela el origen de Pantera Negra, que es donde realmente se revela, no en los Cuatro Fantásticos. Hasta ahí el personaje todavía era un misterio. A partir de ahí Roy Thomas sigue usándolo. Los Vengadores nos presentará cosas tan importantes como la Sociedad de la Serpiente, que todos sabemos que la Sociedad de la Serpiente es un grupo supremacista, un grupo racista, que lo que vienen a ser es un poco el trasunto de lo que es el Ku Klux Klan, ¿no? Ku Klux Klan, que veremos también ahora, nos meteremos un poquito en lo que es la historia del personaje y veremos que también se enfrenta a ellos bastante. Pues esta Sociedad de la Serpiente es lo mismo, pero quizás para quitar esa carga política lo transforman en un grupo pues terrorista, aunque con las mismas ideas que tiene el Ku Klux Klan, y veremos que también eso es una pieza clave para el personaje y para mostrarnos cómo uno de los primeros personajes de color en tener una serie se enfrenta hacia uno de los temas como es el racismo, ¿no? Estamos hablando de que todavía el tema de los derechos raciales no estaba muy conseguido, pero ya poco a poco se estaba luchando contra ello, y la manera en la que los cómics hacían esto era presentar a estos personajes, ¿no? Luego, a partir de aquí, tenemos que hablar ya cuando Pantera Negra goza de realmente ya una fama. Roy Thomas lo ha conseguido, le ha dado una personalidad, nos ha contado varias historias, ha interactuado con personajes como con Daredevil. Hay que decir un punto como curiosidad, que T'Challa es uno de los pocos que saben lo que es, quién es realmente Daredevil, es uno de los primeros en descubrirlo. Y esto será importante para hablar de una etapa en el futuro en el futuro del señor Pantera Negra, que además es una de las etapas más curiosas. Pues bien, en ese caso ya llegaríamos, que se le da la oportunidad al personaje, todavía no tenemos cabecera, pero nos aparece en 1973, en septiembre, nos aparece La Furia de la Pantera, el primer arco argumental que surge en Jungle Action número 6. Jungle Action era una cabecera abierta que recogía varias historias de personajes, en este caso relacionado con el tema de la jungla o con cosas salvajes. Aquí podíamos ver tanto Pantera Negra como nos podíamos llegar a encontrar al señor Cázar. A partir de aquí, el señor Don McGregor comenzó a trabajar con este personaje, le empezó a meter en su África más tribal, empezó a hablarnos más de Wakanda, empezamos a conocer más a Wakanda, y nos encontrábamos una ciudad que está entre la tecnología y que está entre las creencias típicas y las creencias más ancestrales y más tribales africanas. Aquí veremos una relación que es bastante importante, de ahí que también tengamos al señor Pantera Negra, donde los poderes del señor Pantera Negra son tan simples como algo de mística, y al mismo tiempo luego tiene esos conocimientos científicos. Hablamos de mística porque para ser Pantera Negra tienes que estar poseído, te tiene que dar el visto bueno el dios Pantera, tienes que ser avatar del dios Pantera, y para eso tienes que hacer una serie de rituales. En esos rituales tienes que luchar con los luchadores más fuertes para ese título de Pantera, y luego tienes que ir a recoger unas plantas, y tomarte esas plantas que realmente hacen que el espíritu de la Pantera esté contigo. Pues ahí veremos ese toque tribal que tiene, que muchas veces nos da a pensar si realmente el dios Pantera existe, no existirá. Un poquito lo que hablábamos hace poco también con el tema de Khonshu y el Caballero Luna. ¿Es locura? ¿Es creencia? ¿Es fe? ¿Qué es? No lo sabemos. Pues aquí Don McGregor sí que nos dio realmente ese toque de Wakanda, nos explicó toda esa Wakanda, nos explicó sus costumbres, nos lo metió en ese Jungle Action, lo veíamos directamente en su tierra natal, y veíamos como poco a poco se iba trabajando el personaje. También tenemos luego aquí a ese Ku Klux Klan que os nombrábamos antes. Y tras eso, de este Jungle Action vendría el señor Jack Kirby, y Jack Kirby cogió a Pantera Negra, y quizás ahí, mira que me gusta Kirby, mira que para mí el Rey Kirby es el Rey Kirby, ¿no? Pero para mí fue como un poquito salta atrás. Se le da la cabecera, lo que es se le da la cabecera a Pantera Negra, coge Jack Kirby. Jack Kirby, estamos en una época en la que sabemos que ya estaba con esas ideas raras, ¿no? Ya tiene esas
ideas, nos crea un cuarto mundo, nos ha creado a los Eternos, unas ideas un poco psicóticas, y en este Pantera Negra es lo que nos encontramos en enero de 1977. Aquí nos presentaba una loca carrera en la que unos arqueólogos tenían secuestrado, que tenían boicoteado ahí a Pantera, le tenían ahí como una especie de chantaje de decir, o nos ayudas a encontrar la rana del rey Salomón, o no me acuerdo ahora mismo si es que mataban a alguien, ¿no? Entonces Pantera, pues en vez de luchar, dice, venga, pues os hago el trabajo. Vamos a ver unas locuras impresionantes, algo muy chorra. No es de lo que más me gusta a mí de Kirby, es más, parece que en el 1977 te leías ese cómic de Jack Kirby y quizá parecía que había retrocedido 10 o 15 años al pasado, ¿no? Porque es bastante pobre, y más cuando hemos visto lo que hizo McGregor. Pero bueno, señores, estamos de suerte, porque luego, cuando terminó el señor Jack Kirby en el número 6, volveríamos a recuperar a Don McGregor para este Pantera Negra. Este sí que lo recomiendo, y más sobre todo para saber del origen del personaje y ver la intención de hacer una manifestación en contra del racismo por parte de la editorial, y cómo integrar a ciertos personajes y ciertas etnias dentro de los cómics Marvel, que ya habían crecido considerablemente. Un buen trabajo. Aún así, todavía os digo que no os preocupéis, porque Panini lo está recopilando. Este es el primer tomo. En el segundo tomo ya tendríamos lo que son el volumen 2 de Pantera Negra, que es por 1988-1987. Estamos hablando de un volumen 2 que realmente fue una miniserie de 4 números. Aquí la publicó en su día Forum en las grapas de Marvel Heroes, y era una saga que era bastante grande, porque estamos hablando de Pantera Negra, y era una manera de manifestarse contra lo que era el apartheid de Sudáfrica. Estábamos viendo ahí a Pantera Negra como incluso a él le estaba produciendo una crisis de fe de perder el espíritu de la pantera. Parece que la pantera ya no se ponía en manos de T'Challa, sino que buscaba otro avatar con el que realmente vengar contra el hombre blanco lo que le están haciendo al hombre de color. La verdad es que esa miniserie es de las mejores miniseries que yo he leído de Pantera Negra, y la verdad es que es una pena que nunca haya sido recopilada en tomo, pero ya os digo, yo no dudo que están recopilando todo del personaje. Tampoco es un personaje que tenga un material increíblemente de gran numeración. Es verdad que ha tenido volúmenes, es verdad, pero si lo comparamos a otros personajes vamos a ver que es menos extenso, y al menos las etapas importantes todo lo vais a tener recopilado. Realmente, claro, ahora a la gente se le presenta el personaje de Pantera Negra, ¿no? Pero ¿quién es Pantera Negra? ¿Cómo puedo empezar con Pantera Negra? ¿Me tengo que ir tan atrás? Yo creo que una de las mejores respuestas que podemos dar es con el Marvel Collection Pantera Negra. ¿Quién es Pantera Negra? ¿No? Saltamos bastantes años, ya nos venimos al año 2000, ¿no? Hemos pasado a una reestructuración, estamos hablando del 2005, hemos pasado a una reestructuración del origen del personaje, y vamos a tratar de incluirlo otra vez en el universo Marvel. Se hace una reinterpretación del origen, una manera bastante fácil de comprenderla, más actualizada, no tan clásica como la que estábamos hablando hace unos minutos, y dibujada por el señor John Romita Jr. Algunos les aman, algunos le odian, pero la verdad hay que decir que a mí aquí sí me parece un buen trabajo, al menos representativo del personaje, que a mí en su día pues sí me pareció también bastante majo. Seguimos con la idea de mezclar tradición y de mezclar tecnología. Seguimos hablando del tema del trono de Wakanda. En el trono de Wakanda hay mucha gente que quiere hacerse con ese trono de Wakanda. Hay mucha gente que quiere hacerse con el Vibranium. Y esto hace que sea una nación que está en constante movimiento. Importante de esta etapa, la de Reginald Hudlin. Pues luego ya cambiaríamos a otros autores, tendríamos a Hudlin, pero ya iríamos cambiando de dibujantes y nos iría integrando, pues como decimos, al señor Pantera Negra,
dentro de lo que es el universo Marvel, y nos empezaría a mezclarlo con gente como Blade y lo metería en los eventos actuales que estaba llevando Marvel en ese momento. Por ejemplo, de esta etapa, de este volumen 4, hay que decir que a mí me gusta muchísimo también el que tiene para Dinastía de M, donde vamos a ver cómo influye ese cambio de la realidad sobre la región de Wakanda y sobre el personaje de Pantera Negra. Otro spin-off que tiene de Invasión Secreta, e incluso también es muy interesante ver que aquí toma contacto con Ororo Munroe, haciendo uso de la retrocontinuidad de una historia que hace, creo que en 1980, Chris Claremont, en el cual se conocen Pantera Negra y se conoce Tormenta. Van a usar esto para ese romance que quedó, casarlos, esto hay que decirlo. Ororo Munroe con T'Challa se casaron y pasaron a ser marido y mujer. En esta colección es donde vemos ese regreso de ese amor y donde veremos incluso la boda que se produjo durante Civil War, y boda donde se reunieron ambos bandos, pero Wakanda, al ser un país neutral, ahí no podían actuar. Es más, incluso T'Challa se presentó bastante neutral en este conflicto de Civil War. Pues decir que igual que esta etapa de Reginald Hudlin, yo quizás la que más os puedo recomendar a los nuevos lectores que entréis, tanto por calidad como por sin tener que saberte nada del personaje, para empezar desde cero, para que tampoco te tengas que ir a grandes lecturas y quizá un poquito más baratas que las anteriores. También os digo, me llevé una gran decepción porque en el Marvel Knight, hay que decir que en Marvel Knight Pantera Negra fue uno de esos personajes que intentó también ser recuperado, y lo hizo en las manos de Christopher Priest, ¿no? Lo hizo en un volumen 3 de Marvel Knight. Sabemos que fue ese intento de lavado de cara que hizo Joe Quesada para el sello, donde se le intentó a los personajes darles un poquito más de personalidad. Y aquí hay que decir que en los primeros números el señor Christopher Priest cuenta con Mark Teixeira. Mark Teixeira lo conocíamos ya del Motorista Fantasma, lo habíamos visto en miniseries como Dientes de Sable. Aquí le veíamos, y bueno, yo que soy gran fan, incluso veíamos lo mismo siempre en lo que es de fondo Wakanda. Veíamos otra vez a Killmonger, otro de los villanos más peligrosos que tiene el señor Pantera Negra, y le veíamos más metido quizá en la ciudad en Estados Unidos, ¿no? Le veíamos, aunque había pequeños regresos a Wakanda y había ciertos flashbacks y la acción transcurría en ambas naciones, pero sí es verdad que aquí le veíamos más integrado con lo que son los paisajes urbanos. Pero hay que decir que hay una parte que quedó inédita en España, ahora Panini nos la recupera en este Pantera Negra, en este formato de Marvel Héroes, y hay que decir que eso que quedó inédito yo lo cogí con muchas ganas y lo siento, pero creo que ha envejecido muy mal, y que fue un cambio demasiado gordo para una etapa que empezó bastante bien. Cuando yo os decía que Pantera Negra, una de las cosas importantes también que había hecho así, había sido casarse con Pantera, también tenemos que Pantera Negra y Ororo Munroe, este matrimonio, fueron los que se dedicaron a suplantar a Sue Richard y Red Richard tras las cenizas de lo que fue Civil War. Sabemos que esto trajo un conflicto dentro de la primera familia de Marvel, haciendo que unos se posicionaran de un lado, otros de otros, y que incluso se separara esa familia que nunca debería haberse separado, ¿no? Pues aquí tenemos a Pantera Negra y a Ororo Munroe, que son los que ocupan el puesto de Sue Richard de Red Richard y de Sue Storm. Cuando hablábamos también antes, incluso de la curiosidad, cuando hablábamos de que era el único que conocía la identidad de Daredevil, hay que decir que llega una saga Tierra de Sombras en Daredevil, y trae un gran problema a Matt Murdock, ¿no? Matt Murdock decide abandonar el manto de Daredevil, abandonar la cocina del infierno. Pide ayuda, que alguien por favor se haga cargo de esto. Esto ocurre en el año 2011. Y se le ocurre, pues hombre, a un gran amigo ya, ¿no? A T'Challa. Venga, T'Challa, vente para la City, vente para la cocina del infierno y haces tú mi trabajo, ¿no? Y así surgió una serie que la verdad tiene una gran calidad gráfica, porque estamos hablando de Francesco Francavilla, pero un David Leitch para mí completamente desconocido, que nos trajo Pantera Negra, el hombre sin miedo. Y vamos a tener eso, vamos a tener a un T'Challa metido en la ciudad, completamente metido en la ciudad, sustituyendo, haciendo un gran favor a Daredevil, y con una narración gráfica y con ese trabajo que tiene de colores
con ese toquecillo noir que nos aporta siempre Francavilla. La verdad es que es muy entretenido, quizá un guión muy disparatado. La idea de meter a T'Challa meterle con artilugios, además le veremos con ciertos artilugios, le veremos bien equipado, gafas nocturnas, está completamente preparado para vivir la noche en la cocina del infierno. Luego deciros, también hay una miniserie que se llama Capitán América, Banderas de nuestros padres, Pantera Negra aquí. Esto también estamos hablando de Reginald Hudlin y estamos hablando de que es de Dennis Cowan. Hay que decir que esta yo no dudo en ningún momento que no se vaya a recopilar en el formato de Marvel Collection de Reginald Hudlin. Seguramente nos lo incluyan en algún tomo de esta etapa. Y bueno, aquí simplemente os vamos a decir que es un cómic que juega con la retrocontinuidad y nos mete en la piel de Pantera Negra cuando conoce a el Capitán América, ¿no? Vemos cómo se conocen esos dos personajes, que luego de ahí tendrán ahí también su relación. Y luego ya, pues quizá para los que venís ya con la película, con el IP de la película, ya cuando se empezó a anunciar el personaje, cuando se empezó a hacer uso del personaje en el universo cinematográfico Marvel, tenemos a Marvel que coge a Ta-Nehisi Coates y pone en manos de ese guionista lo que es la obra de Pantera Negra, también con la idea de, al ser también un guionista afroamericano, de ponerlo también en manos para que le dé ese toque al personaje. A partir de ahí, pues sí, hemos tenido también un T'Challa más aproximado a lo que el cine nos quiere dar, un T'Challa que sobre todo nos va a meter muy a nivel político de Wakanda, incluso va a tocar ciertas temáticas ideológicas y ciertas temáticas un poco éticas o de fe, donde vamos a ver que tampoco el héroe es completamente perfecto y la dureza de estar en un gobierno, muchas veces tienes que hacer daño a gente y es normal que tengas revoluciones por muy héroe que sea o por mucho que tú hayas salvado a tu nación. Hay que decir que también el personaje cogió muchísima también importancia cuando Marvel nos lo incluye en lo que es el grupo de los Illuminati. Sabemos los grupos de los Illuminati, seres bastante poderosos o con bastante conocimiento sobre el mundo sobre el universo Marvel, donde tenemos a Reed Richards, tenemos a Tony Stark, tenemos a los héroes quizá más representativos, teníamos a Pantera Negra, que también hacía un poco de equilibrio, ¿no? Y hacía ese equilibrio, quizá era la parte más racional de ellos. Veremos que Hickman hace gran uso de estos Illuminati, y en este uso de los Illuminati veremos cómo Pantera Negra tiene incluso que llevar una venganza contra Namor, ¿no? Porque Namor ha atentado contra Wakanda en una saga que también es de Marvel, donde vemos cómo afectaba la continuidad ya a Pantera Negra, que es Vengadores versus Patrulla X, ¿no? Ahí podemos ver lo que le pasó a Wakanda y por qué este señor quiere vengarse. Otra curiosidad también tenemos en una época que para mí, lo siento, pero es que lo diré, es de mis preferidas, siempre lo digo, es de mis preferidas y estamos hablando del volumen de Reinado Oscuro. Durante Reinado Oscuro, T'Challa tiene que dejar el manto de Pantera Negra porque sufre un accidente, le vamos a tener ahí bastante malito, ¿no? Metido como en una cápsula de contención, mejorándose, y la hermana de T'Challa tendrá que ser la que se haga con el poder de Wakanda, la que se haga con el manto de Pantera Negra y sustituirle. Esto levantará también en mucha codicia en gente como el señor Doctor Muerte, que hará todo lo posible por hacerse con el vibranium que hay en Wakanda. Esto incluso trajo un tomito que se recopiló aquí, llamada La Guerra de Muerte, la Doom's War, donde veíamos cómo el monarca, el Latveriano, atacaba directamente e intentaba hacerse con todo el control de Wakanda. Por lo demás, simplemente, señores, yo creo que ahí he dado bastantes buenas recomendaciones. Hablábamos de la serie de Coates y hablábamos de que ahora mismo se ha anunciado hace poquito lo que es este mismo guionista junto con el señor Daniel Acuña, donde tendremos un nuevo volumen del personaje y donde tendremos a Pantera Negra. Vemos que Marvel quiere darle mucho protagonismo lo que es al personaje. Parece que no lo han logrado todavía, parecen que este último de Coates tampoco ha gustado mucho a la gente, incluso ha habido mucha gente
que se ha bajado, pero vamos a ver si con el tiempo va cogiendo un poquito de forma y con la incorporación de nuestro querido amigo Acuña, a ver si esto ya completamente lo desborda y puede dar a todos esos espectadores que han salido del cine con ganas de ver a Pantera Negra y de conocer ese Pantera Negra, vamos a verle cómo va a seguir teniendo importancia. Incluso en estos anuncios que tenemos de la vuelta de los Vengadores más clásicos, también le podemos ver incluido en esa plantilla de Vengadores, señores. Pues así que yo no he llegado a ver la película, yo os he hablado de los cómics, pero no dudéis que tenemos ahí nuestra crítica también sobre la película. Lo que pasa es que yo prefiero dejarlo en manos más cinéfilas o quizás manos más amables, como son las de mi querido Alfredo, y yo prefiero no tocar el tema del cine, que sabéis que luego es cuando sueltan chispas, señores. Señores, Pantera Negra, lo que os he dado es para investigar y contaros también un pequeño secreto. Antes de ser Pantera Negra iba a ser el Coal Tiger, lo que viene así, algo a ser como el tigre de cobre, tigre de azabache lo tradujeron aquí, y tigre de azabache lo tradujeron porque el señor Bob Arras en su saga de Proctor de los Vengadores, en uno de estos saltos dimensionales vamos a ver a ese Pantera Negra que era negro y a la vez amarillo y no llevaba máscara, y aquí en España lo tradujimos como tigre de azabache. Ahí queda la curiosidad y ahí queda mi despedida, señores. Seguiremos con más personajes, seguir pidiendo, que muchas veces nos dais muchas ideas y hablaremos de todo lo que nos pidáis. Un saludo. ¡Hala! Mira, un panteril. Toma, tonto, que Mira, te gusta. Me gana el gatico, tronco, qué fuerte. Pues esto no es justo, me tenías que haber traído a tu gatico. ¿Por qué sales tú con gato y yo no? ¡Tachuela! El tachuela, tío. ¿Por qué sales tú con gato y yo tengo que salir con un puto muñeco de plástico, tú? Además no me mola nada, ¿eh? Lo que sí me mola son Mira qué plano, mira qué guapo. las Adidas. Yo quiero las Adidas Pantera Negra, esas que han salido, es así.